Continuamos en la UNED y estamos en Historia de las Religiones. Y estamos hablando de las religiones en Grecia. Hablemos de la invocación de los dioses en la Grecia antigua, el contacto personal con los dioses y la fiesta y los misterios. El contacto personal con los dioses. Los signos constituyeron una de las principales formas de contacto con el mundo de los dioses. Estos podían enviar signos en función de la devoción y el favor que en la tierra le dispensaban los mortales. Los signos debían ser interpretados por una persona dotada de un don especial, que estuviese inspirada. Este individuo se llamaba mantis, y la mántica era el arte de la adivinación. La divinidad se podía manifestar de muchas maneras. Podían leerse los signos en el sacrificio, en el modo de arder el fuego, en la claridad de las llamas, en el vuelo de las aves o en el examen de las entrañas de un animal. Existían unos recintos sagrados consagrados a un dios en los que se buscaba un consejo divino. A partir del siglo VIII, antes de nuestra era, algunos lugares en los que el dios oficiaba adquirieron una relevancia especial. Los griegos llamaron a estos sitios Chesterion o Manteion y los romanos oráculos. En ellos, el dios se expresaba por boca de su profeta, persona que actuaba como medium y que generalmente estaba sumido en un estado de entusiasmos. El éxito en la interpretación de los signos significaba la fama del dios y de su santuario. Así sucedió con el oráculo de Delfos, al que acudían personas de toda Grecia y cuya fama perduró hasta la época romana. Podían acceder a estos oráculos tanto las personas a título individual como los representantes de una colectividad, y el tipo de preguntas variaba en el contenido y en la formulación. Se acudía a los oráculos para consultar cuestiones de orden práctico, cotidiano o prescripciones de tipo religioso relativas a la fundación de cultos divinos o heroicos o a la reglamentación de los sacrificios y, en época temprana, incluso para la fundación de una colonia. En un principio no existía una fórmula específica, aunque el tipo de respuesta solía ser invariable. Raras veces el oráculo vaticinaba el futuro, y cuando lo hacía, la respuesta solía ser ambigua y enigmática, por lo que debía ser interpretada. Por lo general, las personas que iban a consultarlo ya conocían varias opciones, y el oráculo servía para reafirmar una decisión, en cierto modo, tomada de antemano. Casi siempre se buscaba la sanción divina, la adecuación de una decisión que se consideraba correcta, al orden establecido por las fuerzas sobrenaturales y la consecuente confianza puesta en la decisión divina. Los oráculos panhelénicos más célebres fueron los ubicados en Dodona y en Delfos, al que ya se han hecho mención. El primero estaba dedicado a Zeus y el segundo a Apolo. El oráculo de Dodona tenía la peculiaridad de que la respuesta divina provenía del movimiento de las hojas de una encina. En Delfos era una mujer que vivía dedicada exclusivamente al dios en el santuario, la Pitía. Antes de dar una respuesta, la pitonisa caía en un estado de éxtasis y su mensaje, salvo raras excepciones, debía ser interpretado. Hablemos de la fiesta y los misterios. Otro modo de invocar la presencia de la divinidad era a través de las fiestas, eleortai, que constituían un aspecto muy importante de la vida religiosa de los griegos. El calendario estaba estructurado en meses lunares que llevaban el nombre de dioses o de las diferentes fiestas, aunque el número de estas excedía la docena. Las fiestas estaban destinadas a complacer a la divinidad y era una ceremonia colectiva, alrededor de un acto cultural central, que era el sacrificio. Había fiestas locales, pero también panhelénicas. En estas fiestas, además de la danza y las procesiones, se entonaban unos cantos específicos de cada dios, en los que éste se hacía presente. Así sucedía en el canto a Apolo, el peán, o en el ditirambo en honor a Dionisio. Estos diferentes modos de relación con la divinidad forman parte del rasgo politeísta de la religión griega. En la Grecia antigua no existía un término para expresar el concepto de piedad tal y como la entendemos hoy, y dependía de la actitud religiosa del individuo respecto a los rituales y cultos comunitarios. En general, los actos religiosos solían ser públicos, pero también había cultos secretos, llamados cultos mistéricos, que no constituían una religión distinta de la pública, sino una oportunidad de entrar en contacto con los dioses a título individual. El desarrollo de estos ritos, que normalmente eran de iniciación, en latín el equivalente de misteria o intiato, se mantenía en secreto, razón por la cual se sabe muy poco de ellos.
Todos los misterios iban acompañados de mitos, de leyendas. Existían varios cultos mistéricos como el culto órfico o el báquico, pero quizás el más importante era el culto mistérico de Eleusis, localidad de Ática. Su actividad se extiende hasta el 400 después de Cristo. Era un lugar de epifanía divina, en la que según los mitos se creía que la diosa Deméter había dispensado el grano a los griegos o donde se había encontrado con su hija Perséfone. De estos cultos nacieron posteriormente las sociedades secretas que en cierta medida se mantenían como tales mediante un ritual. Hablemos de Homero y las epopeyas. Un mundo de religiosidad y heroísmo, el legado que recogió Homero, héroes y guerreros, los héroes homéricos y las intervenciones divinas en las gestas de los héroes. Comencemos con un mundo de religiosidad y heroísmo. ¿Quién en la Grecia del siglo VII antes de nuestra era, fuese o no una persona instruida, no había oído hablar del sacrificio de Ifigenia a manos de su padre Agamenón para aplacar los vientos y poder zarpar hacia Troya? Así lo recitaban los cantores egípicos, basándose en las dos grandes epopeyas homéricas, la Ilíada y la Odisea. Primero fue la palabra hablada, la narración oral, y después apareció la palabra escrita, privilegio de unos pocos. Los primeros que recogen y ordenan los mitos sobre los dioses son, por un lado, Hesiodo, que vivió en el siglo VII antes de nuestra era y escribió la Teogonía, poema sobre el origen de los dioses, y por otro, Homero, o los Homeros, puesto que es posible que las epopeyas no hubiesen sido escritas de una sola vez y por un solo autor. En cualquier caso, fueron escritas entre finales del siglo VIII y principio del VII, antes de nuestra era. En estas epopeyas aparecen unos dioses superiores llamados dioses del Olimpo, que Homero elevó a dioses panhelénicos. Los dioses aparecen no como figuras estáticas, sino que cobran vida y actúan e interactúan con los hombres. Incluso se muestran a los mortales con forma humana. El legado que recogió Homero. Homero recoge creencias antiguas anteriores a su época y las inserta en la narración de hazañas épicas, creando así un marco de referencia para su época, e incluso para la posteridad. Ambos poemas se constituyeron en referente cultura para todo el mundo griego, tanto para sus adalidades como para sus detractores. Incluso durante el Imperio Romano todavía resuena el eco de Homero en poetas del siglo II después de nuestra era, como Apolodoro. En mayor o menor medida, la religión griega posterior reposa sobre la denominada religión homérica. Los protagonistas de los poemas son los héroes y los dioses, tanto en el relato de asedio de Troya, la Ilíada, como en el del regreso a la patria, 10 años después, de uno de los héroes, Ulises, también conocido como Odiseo, Odisea. En la Ilíada, la intervención divina se extiende a todos los dioses, mientras que en la Odisea actúa principalmente la diosa Atenea, protectora de Ulises. Así, la Ilíada resulta mucho más interesante para formarse una idea de cómo se veía el hombre de la antigua Grecia respecto a los dioses. En la Ilíada, la intervención de los dioses en los asuntos humanos se produce o bien en forma de ayuda, infundiendo coraje o fuerza, o bien todo lo contrario, en función de las relaciones que se establecen entre los dioses implicados y de sus predilecciones por uno y otro héroe. De lo que no cabe duda es de que los dioses siempre eran seres superiores, como a veces se pone de manifiesto en la actitud burlona y despreocupada que adoptan en los momentos más críticos de la batalla. Hablemos de héroes y guerreros. La sociedad humana, que Homero retrata en sus poemas, es una sociedad aristocrática, de guerreros, basileus, y héroes que en muchos aspectos se asemejaba a la sociedad micénica. Así, por un lado, nos remite a un pasado memorable y no muy lejano, y por otro los héroes expresan la posibilidad de una cercanía entre los hombres que destacan por encima de otros y los dioses. En la actualidad, cuando hablamos de un héroe o de llevar a cabo una heroicidad, nos estamos refiriendo a algo excepcional, algo que se sale de lo común. En Grecia, el héroe era una figura que podía recibir culto y honores divinos. Era habitual venerar la tumba de un héroe, el heroón. Tener un héroe en la genealogía familiar o como fundador de una ciudad o un linaje era un símbolo de prestigio. En la épica de Homero, el héroe tiene una condición que lo sitúa entre los dioses y los hombres. Sus hazañas lo elevan al poder divino inalcanzable, pero al mismo tiempo sabe que rebasar este límite es un atrevimiento, que recibiría su castigo. Cuando Dios castiga a un mortal no es por razones morales, sino por una ofensa personal. La moralidad está ausente en el sentimiento religioso de la época de Homero. Sísifo, por ejemplo, es condenado por Zeus por haber revelado una de sus intrigas.
Muchos héroes homéricos tienen un progenitor divino y de hecho también se les solía llamar semidioses. De esta unión de mortales con inmortales nacen los héroes, que son mortales. Aquiles es hijo de Tetis, diosa que habita las profundidades de los mares, y Peleo, un mortal. En cambio, él es mortal y como tal tendrá su fin. Aún así posee la capacidad de ver cosas que los demás mortales no pueden ver. De forma excepcional, goza de una visión clara, expresada con la imagen de que se le descorre un velo de los ojos. Es así como reconoce a Atenea, por el brillo de sus ojos. En cierto modo, la divinidad es inherente al hombre y es él quien, en función de su condición, elige finalmente su destino. El hombre trágico es aquel de quien se ríen o burlan los dioses, puesto que se atreve a desafiar sus limitaciones o escoge el camino de la aniquilación. En los casos extremos, los dioses abandonan al hombre no por crueldad, sino por despreocupación, o según la elocuente sentencia de la diosa Atenea, porque resulta difícil proteger el linaje y la descendencia de todos los humanos. Hablemos de los héroes homéricos. Agamenón, señor de anchos dominios, es, junto con Aquiles, el héroe más importante. Rey de Argos y jefe de los aqueos, que lucha contra los troyanos. Ha heredado el cetro que forjó el dios Hefesto, símbolo de su poder. Lo protege Hera y Atenea. Alejandro, o Paris, el deiforme, es hijo de Priamo. La diosa Afrodita, su protectora, le dotó de una excepcional belleza. Es un excelente arquero que cuenta con los favores de Apolo. Por él, Helena huye a Troya y se desencadena la guerra. Aquiles, el de los pies ligeros, es sin duda el héroe principal de la Ilíada, que empieza con estos versos. La cólera canta, oh diosa, del Pelea de Aquiles. Es hijo de Tetis y de Peleo, y lo educó el centauro Quirón. En la batalla es el guerrero más temido, héroe favorito de Hera y Atenea, y le protege su madre Tetis. Allante Telamoni es, entre los héroes griegos, exceptuando Aquiles, el mejor de los guerreros. Lo protege Hera y Atenea. Diómenes el Titidida, domador de caballos. Es un héroe protegido por Palas Atenea, quien le da fuerza en el combate. Es el único mortal que se atreve a atacar a los dioses en batalla. Se enfrenta a Apolo y a Ares, y hiere a Afrodita. Eneas, de pies veloces. Es el jefe de los Dárdanos, hijo de Afrodita y un mortal llamado Anquises. Lo protegen en la batalla Apolo, Poseidón, Ares y Afrodita. Héctor, de tremolante penacho. Es hijo del rey Priamo y el guerrero que lidera las huestes troyanas. Muere a manos de Aquiles. Su protector es Apolo. Menelao, valeroso en el grito de la guerra. Es el hermano de Agamenón y exmarido de Helena, por quien se entabla la batalla de Troya. Le protege la diosa Atenea. Néstor, anciano conductor de carros. Es el guerrero de más edad de los aqueos y el consejero más honrado. En la Odisea es uno de los pocos supervivientes que consiguen volver a casa, a Pilos. Patroclo, conductor de carros del linaje de Zeus. Es amigo de Aquiles y muere en batalla. Es descendiente de Zeus. Príamo, el deiforme. Es el rey de los troyanos y padre de muchos guerreros, entre ellos Héctor y Paris. Pierde el favor de Zeus. Y por último, Ulises, fecundo en Ardides, es rey de Ítaca y además el héroe protagonista de la Odisea, que relata su retorno a su patria después de la guerra de Troya. Su gran protectora es la diosa Atenea. Hablemos de las intervenciones divinas en las gestas de los héroes. Los dioses implicados, favorables a los troyanos, son Ares, Afrodita, Apolo e Iris. A favor de los griegos están Hera y Atenea. A Zeus solo le interesa mantener su soberanía sobre los dioses olímpicos y ayuda ahora a un bando, ahora a otro, en función de sus intereses. Los dioses en un momento dado pueden apiadarse de un héroe. Este es el caso de Poseidón, quien a pesar de estar a favor de los aqueos, decide salvar al héroe Dárdano. Eneas de la muerte a manos de Pelida. Aquiles, arguyendo que su destino es eludir la muerte para evitar que perezca estéril y sin trazar el linaje de Dárdano. Razón por la cual, al punto, derramó primero niebla sobre los ojos de Pelíade, Aquiles, y de un empellón lanzó a Eneas desde el suelo a las alturas. Poseidón se aproximó y dirigiéndose a él, dijo estas palabras. Eneas, ¿quién de los dioses te ha ofuscado así y te ha mandado luchar frente al soberbio Pelíada, que es más fuerte que tú,
y más querido para los inmortales. Y así es como Eneas, según la leyenda, huye de Troya, con su padre y su hijo, y llega, entre otros lugares, a Italia, donde los romanos, que asimilaron la mitología griega, lo convirtieron en el héroe fundador de la estirpe latina. Hablemos de los filósofos griegos. Una recepción reflexiva de la divinidad, el alma y las ideas, teología aristotélica y términos religiosos en la física y la metafísica griegas. Comencemos por lo primero, una recepción reflexiva de la divinidad. La religión y la moral de la Grecia post-homérica ofrecen un aspecto de rasgos sombríos. La expiación por el homicidio, el culto de las almas y los sacrificios en honor de los muertos aparecieron por primera vez o llegan a ser la regla allí donde antes eran tan solo la excepción. A los primeros pensadores, los llamados órficos o teólogos, según Aristóteles, y a los que es lícito caracterizar como el ala derecha de la más antigua falange de pensadores griegos, las leyendas comunes de los dioses helénicos les parecían insuficientes, en parte porque contradecían unas exigencias éticas mínimas, y en parte porque las respuestas que daban a la interrogación por el origen de las cosas eran demasiado vagas y toscas. Con Ferécides de Siros a la cabeza y bajo una influencia babilónica que se percibe en los estudios astronómicos y en algunos de los nombres como el que designa el mar, Ogenos, muy cercano a Okeanos griego, conformaron en sus teogonías una extraña amalgama de un poco de ciencia, algo de teoría y mucha interpretación mitológica. Es casi un lugar común en los relatos antiguos de la creación que un combate entre los dioses preceda al establecimiento del régimen vigente en el universo. Esta suposición, tan difusa y tan difundida, reposa sobre una consideración bastante obvia para el pensamiento de un hombre primitivo. El reino del orden difícilmente puede ser un hecho primordial, puesto que los seres poderosos, que intuye más allá, en el mundo exterior, los imagina animados por una voluntad tan arbitraria y por pasiones no menos indomables que los miembros más destacados de la única sociedad que él conoce, la humana, tan alejada de la disciplina y del orden. Por tanto, la presunción de que la regularidad es comprobable en los ritmos de la naturaleza ha de ser una ley impuesta a los vencidos por la voluntad del vencedor. Filosofía, teología y moral fueron de la mano, como se ve desde los tiempos más remotos, y a partir de Sócrates alcanzaron un grado de implicación mutua indisoluble en la sentencia Oideis econ amartani, nadie peca voluntariamente. Esa pequeña frase forma la expresión terminante de la convicción de que toda infracción moral proviene del intelecto y descansa en un error del entendimiento. Es decir, quien conoce lo que es justo, lo realiza. La única fuente de todas falta moral es la falta de comprensión. De el alma y las ideas. El camino de la comprensión, que se iniciaba con la pretensión de conocer el origen del mundo y de las cosas y con la atribución a personajes superiores de lo que resultaba incomprensible a la observación, tuvo en Platón un nuevo hito, la doctrina del alma y de las ideas, y con ella la cosificación de lo intangible, una abstracción de la que seguimos viviendo casi 2 milenios y medio más tarde. Estamos hablando, por supuesto, con Platón, pero también con la religión de los faraones, de la inmortalidad del alma, de la trascendencia absoluta. Intuido con más o menos acierto el origen del mundo y constatada nuestra presencia en él, lo que el ser humano pretende es mantenerse aquí, no el máximo tiempo posible, sino eternamente. Habiendo concebido a los dioses como seres humanos portentosos, los mortales nos emulamos con ellos. Ya no se trata de luchas entre dioses, sino de una lucha de los hombres concebidos como héroes. En griego, lucha es agon, de donde proviene nuestro vocablo agonía, hasta alcanzar y allanar las lindes del Olimpo. Hablemos de la teología aristotélica. Sin embargo, no tarda en manifestarse la primera crisis entre fe y razón, entre la constatación de los límites de la inteligencia humana y su pretensión obsesiva de eternidad. En Aristóteles hace evidente que la religión precede a la teología e incluso que ésta precede a la filosofía. La emoción y la intuición vaga de lo divino es anterior a la aplicación sistemática del pensamiento a las cosas divinas y lo condiciona. Con frecuencia, Aristóteles expresa sus escritos de forma conmovedora, a veces desbordante. Si bien la profundidad de su sentimiento no alcanza la de la ira del maestro Platón, no se halla sin embargo desprovisto de ella. Ni cierra los ojos ante las maravillas de la naturaleza, ni permanece insensible frente a los secretos de la organización universal. Pero
Cuando intenta condensar sus impresiones y moldear su contenido en formas definidas, le resulta inusitadamente difícil conciliar las demandas de sentimiento religioso con las de su pensamiento científico. No debe extrañarnos, por tanto, que fracasara en el intento de construir un sistema teológico concluso y redondeado. Monoteísmo salpicado de rasgos panteístas es la posición que Aristóteles asume frente a los grandes enigmas del universo. Más allá de los caminos recorridos por los filósofos más antiguos, se ve impelido a suponer un ser reinante sobre todo el universo. Así lo exige su convicción sobre la rigurosa unidad perceptible en la naturaleza. Según él, la naturaleza no es episódica, como una mala tragedia, sino que un hombre vino y llamó nous, conocimiento, a la causa del orden en la naturaleza y de la estructura de los seres vivientes. Quien dijo esto, se está refiriendo al filósofo Anaxágoras, apareció como un hombre de buen sentido, frente a sus vanilocuentes precursores. La más profunda de las discusiones teológicas de Aristóteles termina aprobando y aplicando al gobierno del mundo un verso de Homero. Malo es el dominio de muchos, que solo uno sea señor y jefe. Tomás de Aquino, en la Edad Media, partirá de la metafísica, más allá de las cosas físicas, de Aristóteles para establecer los argumentos más perdurables de la teología católica sobre la existencia de Dios. Hablemos de términos religiosos en la física y la metafísica griegas. Academia es la escuela fundada por Platón en unos amplios jardines consagrados al héroe Academos. Se convirtió en una institución dedicada a conservar el pensamiento platónico. De los frutos de su labor beben las escuelas neoplatónicas, cristianas, medievales y renacentistas. Otro término, acción. Es una de las categorías de Aristóteles que se contrapone a la pasión y presupone el concepto de ser agente, es decir, de quien hace algo. Puede ser de dos tipos, poiesis y praxis. Se relaciona con la ética. Otro término, acromático, del griego akromai, escucha. Se aplica a la enseñanza de Aristóteles reservada a sus discípulos, los peripatéticos, por lo que el concepto está relacionado con los ritos de iniciación. Otro término, anapodíctico. Se dice de lo que no es susceptible de demostración, pero que tampoco la necesita, por ser evidente. Durante muchos siglos el pensamiento religioso ha partido de unas presuposiciones anapodícticas. Otro término, aporía. Es un paso impracticable, camino sin salida, que viene dado por las dos soluciones igualmente válidas para un problema, por lo que es imposible decantarse por una de ellas. Otro término, argé. Entre los filósofos milesios, el origen de todo fue formulado por precisión a partir de Platón y Aristóteles. Ataraxia. Es un placer estable que consiste para los epicúreos en la ausencia de deseo y de temor, y para los estoicos en un alejamiento total de las pasiones y de cualquier interés subjetivo. Axioma. Literalmente lo que es digno de consideración, o lo que se considera justo. No debe confundirse su valor filosófico, el principio que necesariamente debe poseer quien desea aprender alguna cosa, con su valor en la lógica. Otro término, bien. Este concepto en el mundo griego está perfectamente sintetizado en la doctrina platónica. En la República, Platón lo compara con el sol, pues es fuente y valor de todas las cosas. Por el contrario, para Aristóteles, Ética, a Nicómaco, el bien no es una idea trascendente, sino inmanente. Caos. En la teogonía de Hesíodo, personificación del vacío primordial que precede a la creación y al cosmos. Según Platón, el caos es transformado en cosmos por el demiurgo. Misterios. En el mundo clásico, cualquier experiencia religiosa. Algunos nacieron en Grecia, Eleusis o los misterios sólficos, y otros fueron importados de Egipto, Osiris, Frigia, Atis o Persia, Mitra. Otro término, mito. En la Grecia clásica, narración sobre dioses, seres divinos, héroes y descensos al más allá. Se contrapone al logos, por su origen no racional. Palingenesia. Término empleado por los estoicos para designar la reconstitución o apocatástasis del universo una vez que haya sido destruido por el fuego. Otro término, placer. En una época de decadencia de los valores religiosos, Sócrates propuso identificar el placer con la virtud, areté.
Más tarde el placer ha sido entendido de diversas formas, desde los cirenaicos, que lo postulaban como un modo de vida, hasta los cínicos, que lo consideraban como un mal que el sabio debía evitar. Pneuma, término que significa literalmente soplo, utilizado por los presocráticos para designar el alma en cuanto principio vital. Para los estoicos era el espíritu divino con que Dios daba vida a las cosas. La influencia de este concepto en la filosofía cristiana medieval fue fundamental. Otro término, relativismo. A partir de Protágoras, concepción filosófica que no admite verdades absolutas en el campo del conocimiento o principios inmutables en el ámbito moral. Y por último, el término sustancia, del griego ousia, a través del latín substantia. Para Platón es equivalente a existencia y a modo de ser. Aristóteles distingue 3 tipos de sustancias: la sensible y eterna, cuerpos celestes; la sensible y perecedera, plantas, animales, cuerpo; y la inmutable.